Para mí es un gusto inaugurar las jornadas de investigación del CIAC referentes a la actividad investigativa de este centro durante el año 2014. Y al inaugurarlas, pues no puedo dejar de recordar que quien originalmente planificó esta actividad fue el doctor Juan José Marín, quien lamentablemente se encuentra muy enfermo, pero que esperamos y tenemos la confianza en que se repondrá y pronto estará otra vez acá guiando este tipo de actividades. Las jornadas se vienen realizando desde hace varios años y desde hace varios años vienen con el compromiso de tratar de fomentar una discusión profunda acerca del taller del historiador, acerca del papel del desarrollo de la historia no solo como disciplina empírica, que es una de sus principales fases, sino además como garante de la discusión teórica, tanto la producida por las ciencias sociales como por la lingüística, como la que la misma historia ha tratado de desarrollar. Y en ese contexto, el doctor Juan José Marín pensó que uno de los invitados de lujo que podríamos tener era el doctor Carlos Barros, quien está en esta mesa conmigo a la izquierda. El doctor Carlos Barros es conocido y reconocido. Creo que aquí todos hemos leído al menos uno de sus trabajos. Es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de Santiago Compostela. Y desde 1994, en un contexto de crisis de la historia, incluso que salían publicaciones como aquella de Gerard Noirier, sobre una historia que enfrentaba uno de sus momentos más difíciles, en donde quizás si se hace una búsqueda, la palabra que imperaba por toda parte era esa, ¿verdad? Que la historia estaba en crisis, que el futuro no se veía bien y que en ese contexto en que habían caído los grandes paradigmas del siglo XX, nuestra disciplina podía caer junto con ellos. Es en ese contexto que el doctor Barros inauguró en Santiago Compostela lo que se convertiría quizá en la red más importante de debate sobre la disciplina histórica, que es la red Historia Debate. En aquellos años, cuando se publicó la primera memoria de Historia Debate, que leímos con mucho interés, allí en lugar de insistir en que la historia estaba en crisis, se daba una nueva y total orientación a los estudios históricos y había una propuesta por enfrentar el futuro con mucho ánimo y con mucha esperanza. Por eso Juan José inicialmente pues trató de que el doctor Barros viniera al CIAC y es una suerte que lo haya conseguido para este año y por eso estamos pues muy felices de que contemos con él hoy acá, a quien también le agradezco la disposición a venir, porque inicialmente pues estuvo un poco enfermo hace todavía 15 días y pues dichosamente pues se recuperó y nos visita. Entonces, sin más, yo quisiera dejarlos con la conferencia inaugural del doctor Barros, de la nueva historia al nuevo paradigma de historia a debate. Bueno, bien. Buenos días, queridos colegas, amigos, los que estáis siguiendo presencialmente este acto y los que a partir de hoy, pienso, lo podéis seguir también en YouTube y en las redes sociales. ¿No? Agradecer, en primer lugar, suelo hacerlo al Centro de Investigaciones Históricas de América Central y a su director virtual en este momento, David Díaz, por la invitación a venir aquí y un recuerdo a Juan José. Efectivamente, desde que se inició Historia de Debate, que estamos en contacto personal
y para mí es una paradoja y una pena que él no pueda estar aquí presente, ¿no? Vamos a cumplir sus deseos. Creo que lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias es unas grandes jornadas de investigación 2014 y, en fin, ya lo hizo David, pero lo voy a hacer yo, desear que mejore rápidamente. Juan José, la historia te necesita, nosotros te necesitamos. Bien, es ilusorio pensar que en el siglo XXI se puede ejercer nuestro oficio al margen del resto de los colegas, ¿no? Al margen de la historia de la disciplina, al margen de los contextos históricos cambiantes de esta transición acelerada del siglo XX al siglo XXI. En Historia Debate nos especializamos, digamos, en estudiar en tiempo real la evolución historiográfica, lo que llamamos historiografía inmediata, pero yendo más allá, siempre desde el inicio de nuestra actividad, hace más de 2 décadas, de los balances historiográficos, de la historiografía entendida como una suma de autores y obras, sino que concentrando nuestro esfuerzo en el análisis de las corrientes historiográficas pasadas, presentes y futuras, y sobre todo en el análisis de los paradigmas, de los consensos historiográficos mayoritarios o minoritarios que se van sucediendo en nuestra disciplina a lo largo de los 150 o más años de historia que tenemos como disciplina académica. Esto es particularmente importante en estos momentos, por lo que ya decía, es decir, de la transición que es histórica al mismo tiempo que historiográfica, siglo XX, siglo XXI. En el título decimos de la nueva historia al nuevo paradigma. Efectivamente, hay que iniciar todo este análisis de historiografía inmediata ya en la segunda década del siglo XXI con la nueva historia, con las nuevas historias, ¿no? Con lo que Peter Burke y otros llamaron la revolución historiográfica del siglo XX, ¿no? Una revolución historiográfica europea, pero que se extiende en la segunda mitad del siglo XX a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo occidental y parte del norte de África y en Oriente Próximo y etcétera, ¿no? Son los contextos que siguen a la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama en economía los 30 años gloriosos de desarrollo económico entre 1945 y la crisis del petróleo de 1973. Y al mismo tiempo, aunque eso no se dice, pero es muy importante para entender la generalización de las nuevas históricas, al mismo tiempo son los años de construcción del estado de bienestar en Europa y son los años, digamos, de madurez de los movimientos sociales vertebrados por un movimiento obrero que tiene sus orígenes en los comienzos del siglo XX y que juega, como todos sabemos, un papel central, tanto desde el punto de vista social como político, en la historia del siglo XX, sobre todo en lo que podemos llamar el pequeño siglo XX, que va desde la Revolución de Octubre de 1917 a la caída del muro de Berlín en 1989. Este cambio de contexto social, económico y político explica el auge de las nuevas historias, de la renovación historiográfica del siglo XX, que tuvo, digamos, un mayor impacto en el ámbito académico latino en los años 60, 70 y comienzos de los 80, según los países. Porque esa generalización se produce cuando caen las dictaduras, ¿no? Y la caída de las dictaduras en la Europa latina y en la América Latina pues tiene cronologías diferentes. Por lo regular, la influencia de anales del marxismo se incuba en los últimos años de esa dictadura, pero se generaliza una vez caídas esas dictaduras, en nuestro caso a partir del año 77, en Argentina a partir de
los comienzos de los años 80, etcétera. Aquí ya sé que no habéis tenido dictaduras y Costa Rica es un sitio distinto, ¿no?, para vuestra fortuna y para la fortuna histórica, por supuesto, pero también para la fortuna historiográfica, ¿no? Esta revolución historiográfica del siglo XX genera un espacio común académico, yo le llamo el paradigma común de los historiadores del siglo XX, donde convergen tres nuevas tendencias historiográficas respecto a lo que es la tendencia historiográfica fundamental que origina la historia como actividad profesional, que es el positivismo. Me refiero a la escuela de Anales, al marxismo historiográfico y al neopositivismo, entendido para esos años como el método hipotético deductivo y la historia cuantitativa. Este positivismo reciclado acepta los avances, los paradigmas de escuela que proponen Anales y el marxismo, porque tienen en común estos tres movimientos historiográficos su oposición al positivismo clásico. Como decía Lucien Febvre, la historia historizante, superficial, político-institucional, o como decía Ranke, de ahí viene el origen del positivismo decimonónico, la historia tal como fue, una especie de ingenuidad sobre la objetividad de nuestra disciplina. O como decían en Francia Langlois y Seigneur, la historia se hace con documentos escritos, punto. Lo demás no cuenta, es decir, los historiadores somos pues simples notarios, ¿no?, supuestamente imparciales, el gran mito de la historiografía positivista del siglo XX, todavía del siglo XIX, todavía activo a principios del siglo XXI, incluso reactivado a principios del siglo XXI, de eso hablaré también. ¿Qué comparten Anales, marxismo, neopositivismo? Los paradigmas compartidos que constituyen el consenso dominante que podemos denominar nuevas historias en el siglo XX. Pues voy a hablar de 6 paradigmas compartidos. Esto daría para un seminario de horas, ¿no? Y aquí estamos, pues eso, puntualmente hablando de esta transición de la historiografía del siglo XX al siglo XXI. El primer paradigma compartido, eso es lo más importante, es un cambio temático y de orientación de nuestra disciplina, que va de la historia política institucional a la historia económica social. Es decir, los adalides, los que dirigieron en cada una de nuestras historiografías nacionales ese proceso de renovación historiográfica del siglo XX, ellos mismos cambiaron en los temas de sus tesis de doctorado de la historia política a la historia económica social, pues empezando por los fundadores de Anales, incluso Fernán Brodel, y yo que sé, pues en España, pues García de Cortázar en Medieval, Antonio Eiras Roel en Moderna, son 2 ejemplos muy claros de la renovación historiográfica, de lo político a lo socioeconómico en aquellos años de vanguardismo historiográfico. Otro paradigma compartido es pasar de la historia superficial, descriptiva, que se decía críticamente del positivismo, a una historia explicativa, una historia pensada, donde la reflexión juega un papel importante. En ese sentido, pues claro, quedaba atrás el positivismo decimonónico del historiador como notario y pasaba el historiador a jugar un papel más activo en el proceso de investigación histórico. Y en tercer lugar, creo que jerárquicamente estoy explicando esto de los paradigmas compartidos, habría que hablar de la interdisciplinariedad entre historia y ciencias sociales, que es un invento de Anales, pero que también el marxismo, sobre todo el marxismo inglés, el mejor marxismo historiográfico del siglo XX también fue interdisciplinar, y que en aquella cooperación con las ciencias sociales que se concentraba en aquellos años en 4 disciplinas: la geografía, la economía, la sociología y la antropología. Esto se ha quedado muy atrás ya, porque hoy la interdisciplinaridad hay que plantearla con otras disciplinas, pero eso sería tema de otra conferencia. Aparte de estos 3 paradigmas compartidos,
que dan lugar a la historia económica social, a una historia más pensada, a una historia más interdisciplinar. Vienen otros tres que para mí son las aportaciones más vanguardistas de los nuevos historiadores, las más ambiciosas y las menos cumplidas, las más difíciles, porque además sufrieron en sus carnes la resistencia del positivismo a lo largo pues, de todo este siglo XX, que claro, visto desde Anales, esta nueva historiografía del siglo XX comienza en el año 29, ¿no? Y visto desde el punto de vista del marxismo, pensando como referente en la mejor escuela marxista del momento, que es la revista Passa and Present, pues comienza en el año 52. Aunque insisto que la difusión tiene lugar en las décadas de los años 60 y 70 principalmente. Estos tres paradigmas menos cumplidos y al mismo tiempo, por eso, más ambiciosos son la historia total, la historia teórica y el compromiso del historiador. La historia total, que es un concepto de origen marxista, en este caso asumido por Anales, que todos sabemos que desde el punto de vista filosófico, desde los primeros a los terceros, pasando por los segundos Anales, la referencia teórica fue el materialismo histórico. Jacques Le Goff me lo decía hace unos años a mí, inmediatamente después de la caída del muro, que su preocupación principal en los territorios de la antigua Unión Soviética es que la crítica al marxismo-leninismo estaba vaciando no solo la bañera del agua sucia, sino también echando por el desagüe también el niño, ¿no? Y que no querían saber nada de marxismo y de qué vamos a hacer, si es la filosofía materialista de historia en nuestra referencia. Lo decía como en su papel, en mi opinión, como el último representante de la escuela de Anales. Por lo tanto, una de las influencias claras, aparte de lo económico-social, del marxismo en Anales ha sido el concepto de historia total, que viene del concepto de totalidad concreta en Marx, como ya sabemos. Bueno, y es de lo más fracasado, porque muy rápidamente se hizo una historia especializada y el concepto de historia total quedó como un horizonte utópico al que nunca se llega. Y con esa coartada, lo que hizo nuestra disciplina, justamente por el impulso de la renovación temática, pues fragmentarse cada vez más. Es la mayor aportación y la más fracasada, y que queda como asignatura pendiente para los historiadores que queremos seguir renovando nuestra disciplina en el siglo XXI. Después, la historia teóricamente se decía teórica, de los Anales, de la historiografía marxista, etcétera, pero se hizo poca teoría de la historia. Eso es la realidad. Más que las referencias obligadas al materialismo histórico en una serie de casos, incluido en el caso de los historiadores marxistas ingleses, con alguna excepción como I.P. Thompson, por ejemplo. Se hizo algo más de metodología y de historiografía, pero poco. Es decir, cada uno de los que lideraron las diferentes etapas de los Anales nos dejó una obrita o algunos artículos, nada más, pero algo se hizo. Y en tercer lugar, el compromiso historiador, aquella relación entre pasado, presente y futuro que nos ubicaba, ¿no? Como profesionales de las ciencias humanas, es decir, analizar el pasado para criticar el presente y construir un futuro mejor. Eso, para todos los que vivimos aquella época, sabemos que era un elemento cardinal de la propuesta de los nuevos historiadores, también de origen marxista, pero asumido de una manera especialmente efectiva, quizá menos ideológica, pero especialmente efectiva por los Anales en todas sus etapas, ¿no? Pues bien, esto tampoco después se abandonó en los años 80 y 90 de una manera paulatina. En general, a toda esta intentona de una historia más total, más teórica, más comprometida socialmente, etcétera, pues siguió el repliegue general en el que ahora estamos, ¿no? Urge reivindicar lo que tuvo de vanguardia la historia de Anales del marxismo, incluso del neopositivismo del siglo pasado, porque está retornando el positivismo decimonónico. Yo creo que ya dije que las relaciones de historia y debate y las mías personales con la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica datan de los orígenes de nuestra red, de nuestro movimiento historiográfico, de nuestro foro de debate.
en el segundo congreso, en 1999, mi conferencia plenaria tenía este título, El retorno de la historia, y contenía ya pues una denuncia del retorno de la vieja historia de Von Ranke, de Langlois, de Señogos, la vieja historia positivista. Eso fue publicado en cuadernos digitales de vuestra Escuela de Historia en el año 2001, ¿no? Por parte de Juan José también. Ronnie trabajó en esta misma dirección. Siento también que por razones diferentes que no pueda estar aquí en este momento. Y un trabajo más reciente mío sobre esto, como el peligro mayor de nuestra disciplina, el retorno del positivismo clásico, es un artículo, Oficio de historiador, nuevo paradigma o positivismo, que se publicó en Diálogos, en vuestra revista digital, el año 2014, el año pasado, ¿no? Quiero decir que ya quedó claro en la presentación de David Díaz. Es decir, siempre hemos caminado juntos, Historia de Debate y la Escuela de Historia de Costa Rica, o por lo menos el núcleo que en este momento está dirigiendo el CIAC, ¿no? Etcétera. Y a mí no me extraña viendo los programas que vamos a evaluar y donde se demuestra que aquí no se ha hecho tabla rasa de los avances historiográficos del siglo XX, ¿no? En el CIAC, en la Universidad de Costa Rica. Y en parte puede ser, aparte del impulso de Juan José Marín, Ronnie Viales y otros, y David Díaz y otros de vosotros, que supuso no caer en la trampa de la moda de la vieja historia, del retorno a la vieja historia como solución a la crisis de la nueva historia. Pero ayer, visitando museos en San José, en el centro de San José, tuve una especie de impresión, ¿no? Dije yo, es que la historia de Costa Rica es muy peculiar respecto al resto de América Latina, ¿no? La identidad nacional está, yo he visto en los museos, está más en la época precolombina, que es la historia colectiva de vuestra cultura, de las esferas, ¿no? Que me llenó de entusiasmo como medievalista, ¿no? Porque me recordaron pues, las grandes piedras que usaban las catapultas para asaltar nuestras fortalezas, que usaron los irmandiños para derrocar las fortalezas del feudalismo allí en Galicia, ¿verdad? Y yo vi poca historia decimonónica de grandes figuras, vi poca historia acontecimental. Es decir, con la única excepción del cuartel de Bellavista. Pero claro, el cuartel de Bellavista también es muy excepcional lo que se celebra allí, la disolución del ejército. Efectivamente aparecen quienes tuvieron la iniciativa de dar ese paso, ¿no? De secularización, de la civilizacidad, como llaman nosotros, el civilismo, ¿no? Aquí, etcétera, un fenómeno excepcionalmente peculiar, ¿no? Para la historia de toda América Latina, un país que no tuvo dictadura, donde el ejército en un momento dado se disuelve, donde el protagonista colectivo está más presente, quitando en las estatuas de bronce. Pero es que después uno viaja, por ejemplo, a México o viaja a Argentina y la historia de bronce está muy presente, quizá más en Argentina que en México, pero no creáis, hay una historia oficial de grandes figuras que nunca ha desaparecido y que en un momento de crisis de las nuevas historias atrae a muchos académicos en esa dirección. Yo eso no lo he visto en Costa Rica. Eso explica que yo venga aquí y me encuentre como en casa. Y porque no se trata, como también está sucediendo en otros lugares, que hay historiadores formados en la historia económica, social, en fin, en la historia de los años 60 y 70 y continúan trabajando en lo mismo. No, pero es que aquí, además de continuar trabajando en lo mismo, os habéis abierto a las nuevas tecnologías, a planteamientos historiográficos mucho más recientes, posteriores a la renovación historiográfica del siglo XX.
Y eso explica que yo esté aquí y el interés, por mi parte, de venir aquí con vosotros y de Juan José porque yo viniera aquí. Es que se dice eso de arrieros somos, ¿no? Por lo tanto, en algún momento nos encontraremos, nos venimos encontrando desde hace por lo menos 2 décadas. David Díaz ya habló el momento de la crisis de la historia, de la crisis de los historiadores, como un fenómeno de los años 80 y 90. Yo hablaría de crisis y de anomalía. La crisis tiene un origen externo evidente, la crisis del marxismo, la caída del muro. Los años 80 y sobre todo los años 90 son los años del neoliberalismo, del neoconservadurismo, del posmodernismo como teoría de la decepción, ¿no? Y es una época, los años 80 y sobre todo 90, en que los focos europeos de renovación historiográfica, en Francia, Escuela de Anales, en Gran Bretaña, el materialismo histórico, pues se agotan. Aparecen como agotados. Es verdad que sus enseñanzas continúan. En Francia, pues hay multitud de colegas, sobre todo en las escuelas de estudios y en otros, pero también en algunas universidades que siguen trabajando en los temas de la Nouvelle Histoire. Y en Inglaterra, pues también, mientras vivió Hobsbawm, desde luego, pero incluso algunos jóvenes o menos mayores, pues todavía hacen esto y pasan presen, sigue editando números. Y más todavía si hablamos de la periferia, de los centros de iniciativa, estos que estamos hablando del marxismo y anales en la Europa del siglo XX. Pero eso no puede ocultarnos el hecho de que esos focos se han agotado, ¿no? Para nosotros, para mí ha quedado claro en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate, que fue en 1993, y fue a partir de ese momento, de esos agotamientos, sobre todo de la Escuela de Anales, cómo nos planteamos crear en el ámbito académico latino un movimiento historiográfico nuevo que es Historia Debate. Decía que es un tema de crisis que viene del exterior, pero también del interior a nuestra disciplina. Digamos que utilizamos los conceptos de paradigma, de revolución científica, de comunidad especialista, de la historia postpositivista de la ciencia, inaugurada por Thomas S. Kuhn, que nos hablaba que hay periodos de ciencia normal y periodos de ciencia extraordinaria. Ciencia extraordinaria, lo que llamamos nosotros crisis de paradigmas. Y él decía que en su dinámica interna esta crisis de paradigmas, lo que él llamaba los periodos de ciencia extraordinaria, venían motivados por las anomalías, es decir, porque aparecían líneas de investigación que no encontraban cabida ya en el viejo paradigma, sino que además más bien expresaban las limitaciones del viejo paradigma. Sería el caso para nosotros de la historia de las mujeres, de la historia ecológica, de la historia del tiempo presente, lo que hoy llamamos historia inmediata o de la historia oral, que surgen al margen de lo que fueron las nuevas historias y de sus revistas. No hay más que ver la historia de la revista Anales, de la revista Past and Present, y aunque en muchos casos o en todos surgen del impulso que fue la renovación historiográfica del siglo XX, pues contradicen de alguna manera los posicionamientos de Anales y del marxismo, de manera que la crisis de los paradigmas historiográficos del siglo XX viene del interior y del exterior. Son paradigmas impugnados desde fuera y desde dentro. Desde fuera, por los cambios históricos, por lo que significan las décadas de los años 80 y 90 en el mundo, ya antes de la caída del muro de Berlín, y desde dentro por el agotamiento de la iniciativa de renovación y porque surgen nuevas iniciativas de renovación historiográficas al margen de esos dos grandes movimientos, Anales y marxismo, que protagonizaron la revolución historiográfica del siglo XX. La conclusión es el auge de los retornos, ¿no? Yo ya en el segundo congreso, ya en el primer congreso de Historia y Debate, en el año 93, Jacques Le Goff propuso como tema cómo enfocar los retornos historiográficos. Los retornos quiere decir simplemente la vuelta de nuestra disciplina a la vieja historia que había resultado derrotada provisionalmente por Anales y por el marxismo.
Eso ha ido a más a lo largo de los años 90, ha ido a más, no ha ido a menos, ¿no? Y se trata de un proceso que afecta a la práctica de la investigación y a la teoría de la historia, ¿no? A la práctica es simplemente la vuelta al positivismo, primero temática y luego epistemológica. Como se puede detectar mejor ahora a la hora de hacer estudio, la vuelta al positivismo temático es el auge de las biografías históricas, que en algunas historiografías fue epidémico, incluso con una divulgación muy grande, no solo con la diferencia que antes las biografías lo hacían aficionados a la historia, y a partir de este retorno del que estamos hablando y la crisis de los nuevos historiadores, ya eran académicos que hacían historia, y en la mayor parte de los casos, por desgracia, además con enfoques viejos, no con enfoques nuevos, como pretendió, por ejemplo, Sablego con su biografía de San Luis, ¿no? Entonces, por un lado, vivimos el retorno al positivismo temático, también epistemológico, una tendencia que se ve en ex historiadores de anales, en ex historiadores marxistas, en ex historiadores cuantitativistas, de volver al archivo y al trabajo con fuentes y reducir nuestra profesión a eso, al trabajo en archivo y al trabajo con fuentes, es decir, volver a una especie de objetivismo absolutista, muy en la línea de la historia es conocer el pasado tal como fue de arranque. Por eso yo no le llamaría a este retorno neopositivismo, le llamo retorno al positivismo clásico, decimonónico, claramente en los temas de investigación. También podemos hablar de la política institucional, de la vieja historia diplomática, de la vieja historia jurídica, etcétera, y después en lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, pues el retorno al objetivismo de la ciencia positivista del siglo XIX. Y en el campo teórico, un retorno a algo más antiguo, a cómo era nuestra disciplina antes del positivismo, es decir, a un concepto de la historia como una parte de la literatura, ¿no? A una confusión entre historia y ficción, a una idea de que no existe la realidad tal como nosotros la tenemos definida a partir de las fuentes, etcétera, sino que la historia simplemente es un discurso historiográfico, ¿no? Yo, con todo, obviamente somos muy críticos con el posmodernismo radical a este epistemológico al que me estoy refiriendo, pero reconozco que pues tiene como positivo que se hacen los análisis de discurso, que están bien, pero no así tanto la filosofía de fondo, y tiene de positivo pues que en algunos países, como en Brasil, por ejemplo, está animando el interés por la historiografía, por la teoría y también por la autobiografía a partir de historiadores, a partir de las experiencias norteamericanas. Pero, en fin, todos los cambios historiográficos de paradigmas que estamos viviendo tienen que ver con un contexto internacional. El del siglo XX está claro, el que tiene que ver con la caída del muro de Berlín, es decir, de finales del siglo XX, está claro, y su orientación también. Pero, claro, ahora estamos en la segunda década del siglo XXI y estamos viviendo un cambio de contexto tanto o más radical que los anteriores a los que he hecho referencia, que son lo que supuso el siglo XX como la sociedad de las masas, o lo que supuso el fin del siglo XX como la caída del muro y el retorno conservador que se vivió en la política, en la sociedad y en la ideología a finales del siglo XX. Pues bien, el siglo XXI está resultando, a partir de la caída del muro y de la caída de las Torres Gemelas y todo lo que está sucediendo hoy en día con el auge del islamismo radical y todo eso, está suponiendo un giro no menos brusco de la historia, que obviamente también afecta a la universidad y afecta a las ciencias sociales, ¿no? Yo creo que este cambio de contexto, ya en los inicios del siglo XXI, que podemos detectar unos años antes, supone nuevas demandas a las ciencias humanas, nuevas demandas a los historiadores, nuevos peligros para nuestra disciplina,
nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para la universidad, para la investigación, para la historia y para las ciencias humanas. Desde luego, lo que estamos viviendo como revolución científico-técnica y de las comunicaciones es algo nunca visto en la historia de la humanidad. Claro, obviamente no miento, es así, ¿no? Pero nosotros siempre pensamos que, por ejemplo, que la revolución industrial del siglo XIX era lo máximo como revolución científico-técnica y económica que podíamos vivir y que nos acercaba a un mundo nuevo. Pero después de la revolución industrial vino todo lo que supuso el siglo XX desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, que ha sido superado por la globalización y por la revolución de las comunicaciones, por no hablar de la biología molecular y tantos campos, ¿no? Y cada vez, con el umbral más alto, ¿no? La ciencia y la tecnología cada vez nos pone el umbral más alto a la sociedad, a la economía y, por lo tanto, también a aquellas disciplinas que nos encargamos de analizar la historia y la realidad presente que vivimos, ¿no? Entonces, cada vez los retos son más duros, son más difíciles, ¿no? Y porque simplemente generan unos cambios sociales y económicos más espectaculares. Y aunque nuestra disciplina está, situada en el pasado, pero la hacemos desde este presente y, por lo tanto, sufrimos también los cambios que vivimos en este presente. Y la globalización, que tiene sus inicios después de la caída del muro, pero sobre todo en los años 90, tirando más bien a finales de los años 90, nos ha dejado simplemente sin voz y sin ideas para enfrentarnos con estas nuevas realidades globales. Y yo, cuando hablo de la globalización, sé que empleamos el singular, ¿no? Pero hay que emplear el plural, porque hay aspectos muy negativos que criticamos constantemente de la globalización, como es el nuevo poder de las multinacionales, es decir, la globalización neoliberal, pero hay también aspectos positivos que actúan de contrapunto, como es la democracia digital y los nuevos movimientos sociales, en los que no tenemos que apoyar los que pensamos que la historia debe seguir siendo una ciencia social. Es cierto que la globalización de la economía es de lo que más se habla, pero si queremos, como ciencia social, como ciencia humana, sobrevivir a esa globalización, nosotros de lo que tenemos que hablar son de los nuevos movimientos sociales, de los nuevos movimientos globales de la sociedad que son espectaculares. Todos sabemos que la primera internacional fue un movimiento internacional en la segunda mitad del siglo XIX, con Marx, Engels, Kropotkin y todos estos, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que era aquello desde el punto de vista de una élite, aunque fuera una élite intelectual y una élite obrera que se reunía de vez en cuando y que para dirigirse al lugar de reunión pues tenían que emplear, medio mes o un mes para llegar allí? Y lo que es el movimiento llamado antiglobalización, después altermundista, que nace en el año 1999 en Seattle y se extiende por todo el mundo, donde jóvenes activistas y sobre todo también muchos jóvenes universitarios, en fin, sin muchos medios o casi sin medios, son capaces de manifestarse en el momento en que se reunía, pues, el Fondo Monetario Internacional o alguna de estas instituciones de la globalización neoliberal que estamos sufriendo. Hay un cambio radical, un movimiento primero altermundista y mucho más recientemente, ya en la segunda década del siglo XXI, el movimiento de los indignados, que se inicia en el año 2011 en el norte de África, que salta a España ese mismo año, que salta a Nueva York ese mismo año y que después se va extendiendo a Portugal, se va extendiendo a Brasil y que va a abarcar a Israel, a Hong Kong, y se va abarcando todos los continentes como un juego
de ajedrez en que las piezas se van moviendo como un auténtico movimiento de base espontánea y composición juvenil, que tiene mucho que ver con la universidad, cuya composición mayoritaria son nuestros licenciados, son esa generación que es la mejor formada y la que tiene un futuro más limitado en este momento, a partir no solo de la globalización, sino a partir de la crisis de la globalización que está hundiendo algunos continentes y algunos países en la miseria más absoluta, sobre todo a sus generaciones más jóvenes. El movimiento indignado no ha terminado, todavía hace poco resurge la versión de este movimiento en el Brasil, con la manifestación de estos días atrás de estudiantes, en Brasil, en Chile, los estudiantes chilenos en favor de una educación gratuita, y mañana no sabemos dónde va a saltar, a qué continente, a qué país va a saltar. Esto es la antítesis de la globalización económica, es esta globalización social y alternativa que se está produciendo con mucha fuerza. En ese contexto de antiglobalización y de globalización indignada es donde hay que entender el giro político extraordinario que ha dado América Latina pues en este mismo periodo, es decir, digamos que en las 2 décadas iniciales del siglo XXI, donde tenemos gobiernos de izquierda en la práctica totalidad de América Latina. No me refiero solamente a la América Latina bolivariana, sino también, naturalmente, a Brasil, Argentina y Uruguay. A vosotros os parecerá normal, sobre todo porque son gobiernos, en algún caso, bastante radicales, que llegaron por la vía electoral y pacífica. Son movimientos que llegaron por la vía electoral y pacífica, cumpliendo el sueño de Salvador Allende, sobre todo a partir de Venezuela, pero que también con otras formas se están dando en la mayor parte de los países de América Latina. Eso indica que América Latina está a la hora presente, ¿no?, de lo que estamos hablando, de una globalización que tiene las características que tiene, de unos movimientos sociales que justamente no se han dado en esos países donde gobiernan gobiernos de izquierda, con la excepción, si acaso, de Brasil, que es peculiar, ¿no? Los historiadores tenemos que decidir si estamos a favor o en contra de esta historia que estamos viviendo. Como opción individual siempre puede uno seguir haciendo lo mismo, con menos medios y con menos puestos, para acceder a la enseñanza universitaria y poder investigar desde la universidad. Pero lo que cuenta es la opción colectiva, es decir, colectivamente hay que moverse rápido. Y nosotros y otras disciplinas que somos el eslabón débil de la universidad y del mundo académico, porque producimos un conocimiento que en principio no supone rendimientos ni beneficios a las empresas, que es lo que predomina hoy en día. Por lo tanto, hay que moverse rápido y apoyar los movimientos alternativos a la globalización económica, porque si ésta acaba por dominar el mundo en el siglo XXI, va a relegar, lo está haciendo ya la historia de las humanidades, a un último lugar, ¿no? Y va a relegar a la educación y a la universidad pública a un último lugar. Por lo tanto, hay que reivindicar el papel de la historia de las humanidades y de la educación pública. Hay que reivindicar, y para reivindicar el papel de la historia tenemos que cambiar de nuevo otro golpe de tuerca, como hicieron los análisis del marxismo en el siglo XX, hay que cambiar, diferenciando de lo que fue el siglo XIX, desde luego, pero también el siglo XX, las formas de investigar, la forma de relacionarnos en nosotros, también cómo se fijan los objetivos de la investigación y, sobre todo, cómo se difunde, pensando en que muchos estamos no solamente para hacer carrera académica en nuestros proyectos individuales en la universidad, y hoy hay que recordarlo, es que nos tenemos que defender juntos o fenecemos todos juntos, ¿no? Porque es la hora del historiador colectivo, sino que seguir o volver a la historia de grandes figuras, mientras en este momento resurge el sujeto social en la historia inmediata, el sujeto global, seguir proclamando como los posmodernos la derrota de la modernidad, mientras la idea del progreso está por todos los lados, en la sociedad, en la política, en el mundo de hoy. La gente quiere ser más moderna, no menos moderna, y menos posmoderna. Seguir adorando el cientificismo objetivista, mientras las ciencias duras nos enseñan
que el investigador condiciona su objeto. Eso se dijo ya a principios del siglo XX, Heidegger, pero no sé por qué, o sí lo sé, pero sería largo de explicar aquí. Nuestra disciplina y otras se resisten mucho a cambiar el concepto decimonónico de ciencia. Estamos en eso y cada vez es una contradicción más fuerte entre nuestra disciplina y en general el sistema de las ciencias de hoy en día. Podemos negar que vivimos una aceleración histórica, una aceleración historiográfica, y decir, como el positivismo clásico, que es necesario para ser rigurosos en análisis histórico de la realidad presente, que pasen 50 años. Es que no podemos ser rigurosos como son el resto de las ciencias sociales cuando estudiamos el presente, nosotros, aplicando en este caso un enfoque temporal, un enfoque histórico. Es que no solo es posible, es que además es necesario hacer historia inmediata. Podemos seguir haciendo lo mismo con menos medio, pero podemos seguir haciendo lo mismo con menos medio cuando hoy disponemos de la vía digital casi gratis que nos permite acceder con más facilidad a más fuentes, a más bibliografía, escribir y difundir para llegar a más lugares y a más países los resultados de nuestra investigación. No podemos seguir haciendo las cosas igual, no podemos seguir escribiendo igual que en el siglo XX. ¿Cómo practicar el oficio de historiador? A la manera individual en pequeños grupos. ¿Pero cómo? Si en el siglo XXI podemos participar o crear grandes comunidades en Internet, como Historia Debate, y otras, vamos a reducirnos entonces al trabajo individual o de pequeños grupos. En fin, el futuro de la historia depende del avance que seamos capaces de dar a este nuevo consenso o paradigma de cómo ejercer el oficio en el siglo XXI. Ejercer el oficio tal como lo entendemos en Historia de Debate, como sé que lo entendéis vosotros, vinculado al progreso de la ciencia y al progreso de la sociedad, y en debate siempre con el conservadurismo de diferente tipo, del positivismo y del posmodernismo, que lo necesitamos también para los diálogos de la historia como contraparte, para poder desarrollar una alternativa a la escritura de la historia en el siglo XXI. Yo defiendo, y creo que se puede demostrar, que solo desde la revolución historiográfica del siglo XX es posible construir el oficio de historiador en el siglo XXI. Y es un proceso en marcha. La Historia de Debate es síntoma, causa y consecuencia de este proceso. Y 2 décadas después de iniciar en el primer Congreso de Santiago de Compostela la experiencia de Historia de Debate, yo quiero resumir aquí 4 cosas que funcionan, sin lo cual no vamos a lograr que nuestro oficio y nuestra disciplina esté en la primera fila de la educación y de la cultura en el siglo XXI, como lo estuvo con análisis, el marxismo y el neopositivismo en el siglo XX. Estas 4 cosas que funcionan y deben funcionar es, primero, mantener y no ceder la crítica que análisis y el marxismo hizo al positivismo, que en lo esencial sigue siendo hoy en día correcta. En segundo lugar, reformular aquellas 3 propuestas más avanzadas de análisis del marxismo a las que hice referencia. Historia total, nosotros llamamos hoy historia global, historia teórica e historia y compromiso, ¿no? En tercer lugar, reaccionar a la globalización como historiadores, apoyándonos en lo positivo contra lo negativo y generar en suma, y en cuarto lugar, pues eso, como lo estamos haciendo ya, una nueva historiografía de ámbito mundial con nuevos enfoques y nuevas líneas de trabajo, algunas de ellas necesarias por vivir lo que vivimos, el tiempo digital y el tiempo global. Bueno, en fin, para vosotros y para los que nos pueden estar siguiendo en la red, para saber más sobre eso, yo remito al primer artículo, La historia que viene, que surgió de la experiencia del primer congreso de 1993, donde concluimos que ni Annales ni el marxismo iban a sacar nuevas iniciativas, de que el tournant critique des Annales pues ya no iba a dar más de sí. Nos planteamos hacer
intentar una alternativa latina, aprovechando toda la experiencia de los historiadores latinos con las vanguardias historiográficas del siglo XX. Para más artículos sobre ese tema, visitar la web cebarros.com. En el año 2001 dimos a conocer un manifiesto historiográfico con 18 proposiciones que obtuvo 600 firmantes de unas decenas de universidades de todo el mundo, que se puede consultar en la página web de Historia Debate, h-debate.com. Y os animamos, claro, a participar en Historia Debate como comunidad académica de nuevo tipo, no solo para el campo historiográfico, para el campo académico general, iniciada en el año 1999 y que aquí conocisteis de primera mano muy rápidamente, porque en el año 2002 se aprovechó por parte del director en aquel momento de la Escuela de Historia la visita de un historiador mexicano de Historia Debate, y se hizo la primera presentación de Historia Debate en el Museo Histórico Juan Santamaría. Pues eso, una comunidad académica de nuevo tipo, una especie de historiografía digital, de nueva historiografía, que se manifiesta en una web que ya ha dado su nombre, que ha tenido 6 millones de visitas hasta el año 2012, especializada, como ya sabéis, como todo lo que es Historia de Debate, en metodología, historiografía, teoría de la historia, didáctica de la historia y relación con la sociedad. Tenemos también unas listas de correo electrónico que siguen funcionando, una de Historia de Debate, otra de Historia Inmediata. Por ahí hemos dejado, en algún sitio estará una hoja para los que os interese y todavía no formáis parte de ella, pongáis vuestra dirección electrónica para que os enviemos un resumen de los debates que están teniendo lugar en las redes y algunas otras informaciones. Y pues está lo de las nuevas redes sociales. En los 4 últimos años nos hemos pasado con armas y bagajes a YouTube, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn y a Goer, ¿no?, con los audios. Bueno, Goer la acaban de cerrar por un problema de copyright, se dedicaban a subir música también, y tenemos ahí 245 audios que pasaremos a alguna otra web. En total, en las nuevas redes tenemos como 60.000 colegas, profesores, estudiantes de historia, historiadores y gente interesada por la historia que nos siguen diariamente. Os animo a buscaros en cada una de estas redes. Y bueno, voy bien de tiempo porque estoy terminando. Nuestra propuesta historiográfica, nuestra plataforma historiográfica, tiene como piedra angular la redefinición de la historia como ciencia. Superar el concepto objetivista de la ciencia positivista y redefinir nuestra disciplina de la siguiente manera. La historia es una ciencia con sujeto doble, con sujeto social, en cuanto a protagonismo histórico, como sujeto cognoscente en cuanto a protagonismo historiográfico, cediendo un papel todavía mayor que el que nos concedía Annales y el marxismo al propio historiador a la hora de escribir la historia. En fin, en realidad lo que estamos haciendo en la práctica, y a veces lo decimos, es desvelar el secreto mejor guardado de nuestra disciplina, que la historia la hacen los historiadores, con fuentes, pero también con historiadores. Y además los historiadores tenemos la última palabra, desde la selección del tema que investigamos, la aplicación de determinado enfoque o metodología, hasta las conclusiones. Debemos de aprovechar este margen enorme que tenemos a la hora de escribir la historia, que no se reduce al uso de fuentes, imprescindible, condición necesaria, pero no suficiente, creo yo, para hacer hoy una buena historia. Debemos aprovechar este margen que nos concede, además, el actual concepto de historia, elaborado por los físicos y los historiadores de la ciencia. Debemos aprovecharlo para innovar y para organizarnos y para relacionarnos, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, es decir, global. Yo pienso que el primer logro de Historia de Debate, aparte de imponer como normal el debate en nuestra disciplina, es normalizar el que con una cantidad muy importante, cientos de historiadores, pues además de sus investigaciones empíricas, pues hagan reflexiones y papers sobre metodología, historiografía,
teoría y ética de la historia y la relación de la historia con la sociedad. Eso que decía que en el siglo XX era bastante excepcional, lo hacían solo grandes historiadores al final de su vida, en fin, para resumir algunas enseñanzas que pudieran servir a los que vinieran detrás. Hoy en día, por lo menos a partir de la experiencia de historia de debate, cualquier historiador, incluso si comienza, puede y debe hacer su aportación al campo de la historia pensada. De hecho, hemos hecho 4 grandes congresos con una media de 150 ponentes en cada uno de ellos en Santiago de Compostela, y preparamos el 5º para el año 2021, donde espero que estén presentes historiadores de Costa Rica. Otros avances de historia de debate ha sido sobre todo recuperar 2 ideas fundamentales. Nuestra disciplina tiene que innovarse continuamente y nuestra disciplina tiene que comprometerse con la sociedad y con el tiempo que nos toca vivir. Entonces, 3 conceptos muy importantes. Uno, la historiografía de valores, con una nueva forma de compromiso, con grandes valores, con valores universales desde nuestra profesión, que supere lo que fue incluso en los años 60 y 70 historia militante. El segundo concepto es retomar la idea de historia total, con esta formulación, historia mixta como historia global, es decir, hacer converger para conseguir unas aproximaciones globales de nuestros objetos, pues diferentes métodos, diferentes fuertes, diferentes temas, diferentes especialidades historiográficas. Y en tercer y último lugar, lo que llamamos historia inmediata, es decir, desplazar hasta el presente el campo de trabajo del historiador, de manera que con un enfoque específico de nuestra disciplina, es decir, con un enfoque histórico, prestemos nuestra colaboración a los estudios del tiempo presente, ¿no? Es decir, analizar desde el punto de vista historiográfico acontecimientos actuales que tengan una relevancia histórica, lo que llamamos historia inmediata. Es decir, que otra historia es posible, otra historiografía es posible. 22 años de historia de debate lo demuestran. Viva la historia, viva Costa Rica y la paz mundial. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas y comentarios al